Observatorio Legislativo. La propuesta presentada por el Observatorio Legislativo se ha enfocado en los siguientes mecanismos de preselección de candidatos. La preselección de candidatos de concurso de méritos realizado por la Asamblea Nacional. El procedimiento planteado por el presidente Moreno es similar a la de la selección de los magistrados del Tribunal Supremo y de otras jurisdicciones de Bolivia. Sin embargo, en estos casos, los jueces del proceso de selección previa a la votación popular se hace en la Asamblea Nacional. El diseño boliviano incluye dos etapas. La primera se realiza dos comisiones de la Asamblea y comprende: 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los candidatos. 2. Calificación de méritos para los cuales los postulantes son entrevistados. Y 3. Remisión del Pleno de la Asamblea de un informe de la evaluación de méritos y la entrevista. En la segunda etapa, el Pleno de la Asamblea de la lista enviada de las comisiones elige con un voto de las 2/3 partes a los candidatos cuyas postulaciones se sometan a votación popular. Frente al proceso propuesto por el presidente, este proceso tiene dos ventajas. En primer lugar, los asambleístas ejercen el rol de representantes ciudadanos consecuente a la elección y a través del sufragio, teniendo así la mayor legitimidad, para lo cual el Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, se evitaría el conflicto de intereses del Consejo Nacional Electoral, como se señaló anteriormente. Preselección a través de los consejos electorales. La Comisión de Control Cívico de la Corrupción procesa del Consejo de Participación fue seleccionada a través de 7 colegios electorales integrados en las organizaciones por la sociedad civil, agrupadas por sectores profesionales y academia, periodistas, empresarios, indígenas, mujeres y derechos humanos. Este mecanismo, sin embargo, no fue considerado durante el debate de la Asamblea Constituyente como el que debía usarse para el Consejo de Participación Ciudadana. El uso de este mecanismo supone un reto inicial, la integración de estos colegios electorales de un escenario en el que tiempo transcurre y las organizaciones de la sociedad civil están fragmentadas y polarizadas. Es necesario tener en cuenta también el derecho humano a la libre asociación y a la consecuencia existencia de las ONGs. Mínimo de firmas para la inscripción de un candidato del Consejo de Participación Ciudadana. La Constitución establece varios umbrales de firmas para las iniciativas de la ciudadanía, que disponen este requisito de 0.25 para la presentación de proyectos de ley de la ciudadanía u organizaciones. Artículo 134, 1% para la reforma constitucional, artículo 103, 5% para iniciativas de consulta popular, artículo 104, 10% para revocatoria de mandato, artículo 105. El umbral debe ser fijado considerando las posibilidades de las organizaciones de la sociedad civil y que éstas no recibirán financiamiento como los partidos o movimientos políticos. El CNE realizará la verificación de firmas para los parámetros actualmente establecidos. Preselección a través de una comisión formada por delegados de las funciones de instituciones que no eligen el Consejo de Participación y Control Social. Para la preselección de los candidatos se puede conformar una comisión para la realización de un concurso de méritos y oposición con delegados de las instituciones que no son designadas por el mismo Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea Nacional, delegado aprobado con voto de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y la Presidencia de la República. Esta opción se enmarca en la lógica tradicional de la división de poderes en un Estado democrático a través del sistema de pesos, contrapesos y controles cruzados. Se buscaría asegurar la independencia del Consejo de Participación Ciudadana, que la ciudadanía aprobó el pasado 4 de febrero. Preselección de candidatos de veeduría internacional. En 2005, para la selección de la Corte Suprema de Justicia, después del derrocamiento de Lucio Gutiérrez, se creó una comisión multipartes. Para este proceso se contó con el apoyo de una veeduría internacional de las Naciones Unidas. Para el proceso de reforma de justicia de 2011, se implementó también una veeduría internacional. Independientemente del mecanismo de preselección que se apruebe, es de vital importancia contar con la asistencia internacional que permita asegurar transparencia y confianza en el proceso. Por último, respecto de la ausencia de la campaña electoral, se consta en la propuesta remitida por el presidente de la organización, señala que la propuesta no tiene coherencia al señalar propuestas, pues los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no tienen la facultad de implementar sus propias propuestas, sino que deben limitarse a las facultades que les otorga la ley. Si se pide que los postulantes hagan propuestas, esto se puede convertir en un mecanismo de populismo
por la búsqueda de un voto. Preselección de colegios electorales en donde se procuraría integrar el mayor parte de sectores de la sociedad. Postulación de candidatos con firmas de respaldo. Postulación de candidatos con auspicio de organizaciones. La normativa debería definir tipo de organizaciones que podrían postular. Los candidatos deberán cumplir con los requisitos y no estar incursos en las inhabilidades previstas en la Constitución y en la ley, particularmente aquellas aplicables a la participación electoral, artículo 113 de la Constitución. De igual forma, deberán cumplir con las normas y requisitos generales previstos en el ejercicio de los cargos públicos. Quienes resulten electos de votación universal previo a su posesión deberán observar el artículo 231 de la Constitución relativo a la presentación de declaraciones juramentadas y autorización para el levantamiento de sigilio bancario sobre sus cuentas. En todos los casos de proceso, selección, concurso, se deberán observar los principios de amplia participación ciudadana, postulación abierta, veeduría y vigilancia ciudadana en todas las etapas de la designación, como acceso pleno a la información, tanto sobre procesos cuanto sobre los postulantes.